Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y la protagonista de nuestro programa de hoy es la migraña. ¿Qué es exactamente la migraña? ¿Cómo identificarla? Pero sobre todo, ¿cómo prevenir esta enfermedad? Y cómo hacer que no se convierta en una situación crónica. ¿Cómo podemos identificar lo que es un dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza y no llegar a una situación extrema en donde esa migraña nos genera vómito, náuseas, hasta incapacidad laboral? Bienvenidos a Más Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es la octava enfermedad más incapacitante del mundo, afectando al 15% de la población mundial. La migraña se caracteriza por un dolor intenso y punzante en uno de los lados de la cabeza. Este dolor puede durar horas, pero en algunas personas se puede extender entre 1 o 2 días. Estos ataques de migraña suelen afectar en mayor proporción a las mujeres, sobre todo en edad fértil. Los cambios hormonales suelen ser un desencadenante de estos dolores de cabeza. Este padecimiento suele estar acompañado de náuseas, vómito y sensibilidad a la luz o el ruido, además de generar un dolor tan intenso que interfiere con el desarrollo de las actividades diarias. La migraña se diagnostica clínicamente, pero solo una minoría de personas que tiene este padecimiento recibe un diagnóstico apropiado por parte de los profesionales de la salud. Y un diagnóstico apropiado sin duda resulta ser muy útil para identificar la migraña. Mientras tanto, tenemos Más Salud para resolver esas inquietudes alrededor de lo que puede ser un verdadero dolor de cabeza para nuestro bienestar. Nos acompaña, como siempre, una especialista. Ella es Carolina Guerra, neuróloga clínica, CEO y fundadora de Doctora Migraña SAS, además coordinadora de Servicio de Neurología Clínica SOMA. Bienvenida, doctora Guerra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Empecemos por diferenciar lo que es migraña y lo que es un dolor de cabeza fuerte, porque seguramente pues hay dolores de cabeza más bien leves que distan mucho de lo que puede implicar una migraña. Bueno, digamos que cuando uno habla de la medicina de dolor de cabeza, yo siempre hago esta comparación y es que estamos ante un universo que tiene muchas galaxias. Una de ellas es la migraña, pero hay otras, ¿cierto? Hay otra gran cantidad de galaxias. Entre esas están las cefaleas de hipotensión, que son un poco menos incapacitantes, pero que son muchísimo más comunes. No hay dolores de cabeza normales, tenemos que partir de esa base. No es normal que nos duela la cabeza no está diseñada para doler, al igual que no está diseñado para doler un hombro, el abdomen, el tórax, el pecho. Entonces eso primero tenemos que tenerlo muy claro. Las formas de diferenciarlo son, primero tenemos un dolor que es de una intensidad que va de moderada a severa, es decir, en la calificación de 1 a 10 de lo intenso que puede hacer un dolor está en 7 o un poco más. Generalmente, pero no exclusivamente, se localiza en un lado de la cabeza o del cráneo, pero tenemos patrones que son globales, otros frontales, otros más hacia la región posterior, que pueden ser la mayoría de veces de características pulsátiles, como si tuviéramos el corazón dentro de la cabeza, pero también otros pacientes relatan que es un apretón. Generalmente sí se acompaña, esto sí es muy importante porque esto es la forma de diferenciarlo de otros tipos de dolores de cabeza, digamos a grandes rasgos. El paciente tiene mucha molestia con la luz, con los sonidos, con el ruido, con los olores, da náuseas intensas y se empeora con la actividad física. Entonces los pacientes generalmente relatan que prefieren recostarse, cerrar y apagar todo, que nadie les hable. Y por supuesto hay una situación que es importante tener en cuenta y es que hay una sospecha mayor en los pacientes que tienen más familiares con la enfermedad. Si mi hermana, mi mamá, mis hijos tienen este tipo de dolor de cabeza, lo más probable es que estemos ante una migraña también. Doctora, y cuando hablamos de esta identificación, ¿cuándo sabemos que ya se puede convertir en una enfermedad que quizá necesite tratamiento y antes de eso un diagnóstico apropiado? Es decir, ¿después de cuánto tiempo de ese dolor intenso de cabeza, de esa intolerancia a la luz, de esa, digamos, esa punzón incapacitante, tenemos que recurrir al médico? Yo siempre le recomiendo a los pacientes que tienen migraña o que tienen dolor de cabeza en general, que siempre consulten, ¿sí? Porque realmente es la segunda entidad más discapacitante que hay en el mundo y pues lastimosamente aparece en las edades más productivas de la vida, entonces eso cuesta mucho en términos
sociales y en términos económicos también. Generalmente uno dice que estos episodios de dolor, como lo decía en el video introductorio, puede durar desde 4 horas hasta varios días. Y nosotros necesitamos 5 ataques inicialmente para hacer el diagnóstico como tal, y 2 ataques si en algún momento estos síntomas se ven precedidos o antecedidos por auras. Auras, ¿qué son? Avisos. Los pacientes que ven lucecitas, que sienten que se les duerme alguna región del cuerpo, que tienen mucho mareo antes del dolor, o que tienen dificultad para hablar o para entender. En ese momento nosotros tenemos ya un diagnóstico y debemos asistir idealmente donde alguien que sepa el tema, porque lastimosamente en el mundo, esto no es un problema de nuestro país, es un problema global, planetario. La educación que los médicos reciben con respecto al tema es bastante pobre en todos los niveles, tanto especialistas como de médico general, de atención primaria. Entonces yo siempre les he dicho a mis pacientes que si usted compra un Ferrari, que vamos a decir que es el cerebro, usted no se lo entrega a una persona que está aprendiendo a manejar, usted lo pone en manos, no sé, de un piloto muy experimentado. Lo mismo deberíamos hacer con nuestro cerebro cuando tenemos este tipo de síntomas. Claro, y ahí es que empezamos a tratar de entender cuándo recurrir realmente al médico, cuándo saber que ese dolor quizá constante o quizá que se mantiene en los días, pero que no es tan incapacitante, puede ser otra cosa, no necesariamente migraña, porque ya nos hablaba de los ataques. ¿Qué son exactamente los ataques? Después de la pausa lo hablamos, y por qué la migraña afecta más a las mujeres. Después de la pausa, la respuesta. Aquí seguimos en Más Salud en compañía de la doctora Carolina Guerra. Ella es neuróloga clínica, CEO, fundadora de Doctora Migraña SAS, coordinadora del Servicio de Neurología Clínica SOMA. Justamente estamos hablando de la migraña. Antes de la pausa, ella nos mencionaba la necesidad, digamos, de 5 ataques en un paciente para identificar de manera a diagnóstico lo que es una migraña. Pero ¿qué es exactamente un ataque de migraña? Porque, doctora, muchas personas pueden manifestar constante dolor de cabeza, es decir, me duele la cabeza todo el día, no muy fuerte, más bien leve, pero es un dolor constante. ¿Puede ser migraña o tiene que presentarse una serie de condiciones para que hablemos de un ataque, un episodio de migraña? El episodio de migraña es un episodio que es más allá del dolor, ¿sí? El dolor es solamente uno de los síntomas de la definición de migraña, pero se dan una constelación de situaciones. Entonces yo incluso horas o días antes puedo tener unos síntomas que se llaman pródromos, que yo puedo sentirme muy fatigado, irritable, puedo tener bostezadera, o me pueden empezar a dar antojos por ciertos tipos de alimentos, generalmente carbohidratos y no los más saludables. Luego de eso, en los pacientes que hay aura, aparece el aviso. Estos sí son mucho más fáciles de identificar ya en el inicio del ataque, porque si yo tengo el aviso de que veo cucullitos o que se me está adormeciendo algún lado del cuerpo, sí es más fácil para ese paciente entender que ya viene el episodio de dolor. Y luego viene un episodio de dolor que generalmente es más intenso con respecto a lo que la gente llamaría mi dolor normal, ¿sí? Es un dolor que realmente me incapacita, porque yo no puedo ejercer mis funciones normales, no puedo hacer ejercicio porque va a empeorar el dolor. Si tengo que caminar distancias no necesariamente muy largas, puedo empeorar. Si tengo que subir escaleras, puede empeorar el dolor. Y el dolor ya sí se va a asociar a las náuseas, a la dificultad y la tolerancia a la luz y el ruido, y sobre todo la intolerancia a los olores es muy específica de los pacientes que tienen la migraña ya en el ataque florido. Lo importante es darnos cuenta temprano de que estamos en el ataque, y esto los pacientes, en la medida en la que van teniendo más episodios, digamos que se van volviendo más expertos para identificar en qué momento están de su crisis, y ellos mismos van identificando si va a ser incluso una crisis que va a ser difícil de controlar con analgesia convencional, o si va a ser una crisis que posiblemente los deje funcionar un poquito más. Ya se van volviendo como más conocedores, y la idea es esa, que nosotros les ayudemos y les demos herramientas para que puedan enfrentarse a la crisis de la mejor manera y salir de ella lo más pronto posible. Y hablemos entonces de esa etapa previa a esa crisis, de esa etapa de sintomatología que uno dice, bueno, va a llegar un episodio de migraña, va a llegar un ataque. ¿Se puede hacer algo en esa etapa previa? ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe recurrir necesariamente a los medicamentos o hay alguna otra terapia? Nosotros lo que tratamos de hacer en los pacientes con migraña es evitar la aparición de los dolores. Por eso nos enfocamos mucho en que los pacientes nos visiten y consulten, porque con terapias que podemos establecer en el día a día
podemos evitar los episodios de dolor. Y hay otra fase del tratamiento que va a ser, por supuesto, con que vamos a parar, a cortar o a abortar ese momento de dolor. Entonces, cuando tenemos los pródromos, hay unas recomendaciones tanto no farmacológicas como farmacológicas. Farmacológicas, es decir, en qué momento me voy a tomar el medicamento para el dolor. Entre más temprano yo lo use en el momento del dolor, que es diferente a la aparición de los pródromos, posiblemente va a tener mejor efecto del mismo. Pero en esos pródromos que hablamos ahorita es vital la hidratación. Estructuralmente los pacientes con migraña, todos los días tengan o no dolor, deben estar muy bien hidratados. Pero en esos días de los pródromos e incluso del dolor, esa hidratación debe ser un poquito más, digamos, eficiente. Entonces usamos electrolitos. Hay muchas presentaciones de suero oral en el mercado, que se tome constantemente suero oral durante esos días, que si el paciente tiene la posibilidad de hacer ejercicios de relajación como mindfulness o como ejercicios de meditación, no tienen que ser grandes sesiones, pueden ser cortas, que el paciente evite exponerse a temperaturas extremas, que logre, si está ya empezando en esos síntomas iniciales del dolor, que logre ir a un lugar oscuro y callado. A veces eso es difícil porque estamos trabajando, nuestras oficinas no lo permiten. Entonces yo les digo que usen por lo menos un antifaz de los de dormir, y unos tapones de oídos, por lo menos un tiempo, o unos audífonos que bloqueen el audio externo, y empiecen a hacer esos ejercicios de respiración que les vaya ayudando. Y una vez ya empecemos con la fase del dolor o con los avisos en los pacientes que tienen ahora, sí recurrir a la medicación de rescate que el médico les prescriba. Pero nosotros ideamos generalmente las estrategias de tratamiento, precisamente evitando que aparezcan los dolores y que cuando aparezcan sean menos intensos, sean menos prolongados y por supuesto menos frecuentes. Pues doctora, tenemos en este momento entonces una serie de recomendaciones que se suman a las que ya nos estaba compartiendo para evitar esos episodios de dolor tan fuerte, dolor intenso. Un ataque de migraña debe tratarse inmediatamente, ya que los medicamentos son muy eficaces en la primera hora del dolor. Sin embargo, es importante acudir al médico cuando los dolores son frecuentes y no logran controlarse. Aquí les dejamos algunos síntomas relacionados con la migraña a los que le debe prestar atención. 1. Ataque de cefalea que dure entre 4 a 72 horas. 2. Dolor de cabeza de cualidad pulsativa, es decir, se siente como un latido o martilleo. 3. El dolor va de moderado a grave y las actividades rutinarias, caminar, subir las escaleras, entre otras, agravan el padecimiento. 4. Dolor acompañado de náuseas, vómitos, poca tolerancia a la luz y malestar al hablar. La migraña es una enfermedad que suele ser subestimada y se le debe prestar más atención. En Más Salud estamos hablando de la migraña. Nos acompaña la doctora Carolina Guerra, ella es neuróloga clínica y con ella queremos ahora hablar de a quiénes afecta más la migraña. Ya nos mencionaba hace unos minutos que efectivamente y lamentablemente afecta sobre todo a personas que están en su edad productiva, es decir, en la edad adulta, doctora. Pero entiendo yo que también afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos un ambiente hormonal diferente y una fluctuación hormonal mes a mes, ¿cierto? Esos picos y esos cambios abruptos en los niveles, sobre todo de los estrógenos, que es lo que sucede en el periodo menstrual, hace que las mujeres sean un poco más propensas, porque los estrógenos son una hormona femenina que tiene una implicación y tiene una acción en unos receptores en muchos de los vasos del cerebro y está implicada en algunos de los cambios que se dan en esos vasos en el momento del dolor. Ahora, no podemos decir que esa es la causa sine qua non de la enfermedad, porque tenemos pacientes que están en la edad menopáusica, niños, hombres que no tienen esa fluctuación hormonal, que no tienen presencia de estrógenos y que tienen episodios de dolor frecuentemente. Entonces, claro, hay un ambiente hormonal que favorece, en las mujeres es mucho más propenso y lo vemos incluso a partir del inicio de la primera menstruación. La diferencia entre niños y niñas se vuelve 4-1 inmediatamente, pero no necesariamente quiere decir que seamos el grupo que solamente se va a ver afectado, pero es generalmente la mayoría. Y sobre todo, doctora, mencionaba que en etapa productiva, es decir, para los adultos es más complicada esta enfermedad, bueno, justamente porque siente mayor afectación, pero ¿los niños también experimentan migraña?
Sí, los niños tienen migraña y tienen una forma más difícil de diagnosticar porque ellos muchas veces no son capaces de manifestar bien qué es lo que están sintiendo, y hay unos síntomas que van a aparecer que, si bien no son dolor de cabeza, son unos equivalentes de migraña. Entonces son niños que hacen vómitos de forma cíclica, dolores abdominales de forma cíclica, tortícolis de forma cíclica, que son pacientes que cuando ya van creciendo y nos van diciendo que van sintiendo, sí pueden manifestar migraña, y tienen una herencia generalmente muy evidente. Aparece generalmente el grueso de pacientes entre la segunda y la cuarta década de la vida, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Tenemos otro pico en la tercera edad también, que es mucho menor con respecto a la gran población de pacientes afectados en las edades entre la segunda y la cuarta década de la vida, pero los niños también. Incluso el diagnóstico, como diagnóstico en los criterios, está diseñado a partir de los 6 años, entonces desde edades muy tempranas deberíamos llevar a estos niños que tienen dolor o estos síntomas cíclicos a consultar. Y a propósito de esos criterios, de esta consulta y por supuesto de nuestro sistema de salud, ¿qué tan incapacitante es la migraña? Es decir, cuando vamos quizá a urgencias por cuenta de este dolor intenso, ¿es eficiente el sistema de salud decir, claro, esto es migraña, este es el diagnóstico, usted tranquilo, vaya para la casa, tiene incapacidad? Esa es una pregunta dura, porque definitivamente nos falta mucha formación en todas las esferas médicas, la atención primaria, los médicos internistas, incluso entre los mismos cuerpos de neurólogos no hay una formación muy robusta, pero como te dije más temprano, no es un problema netamente de Colombia, es un problema del mundo. Es un estudio que hizo la OMS y evidenció esas carencias y esas falencias que tenemos en educación a lo largo de todo el planeta. Digamos que cuando ya los pacientes llegan a nuestra consulta, sí se logra un tratamiento que sea efectivo, sí logramos educar a los pacientes y sí logramos resultados que son favorables, porque es una enfermedad muy discapacitante. Es la segunda enfermedad de todas las que existen en el mundo, la segunda más discapacitante es la migraña. Entonces, ya esa subestimación que se ha hecho a lo largo de toda la historia y que nos lo normalizamos porque lo tienen tantas personas en el mundo que nos parece paisaje, pues ya nos estamos dando cuenta de lo que le cuesta, sobre todo a un grupo que históricamente ha sido una minoría en acceso, como son las mujeres, en acceso al laboral. Muchos pacientes, incluso no hay mucho registro también porque los pacientes les da miedo decir que tienen migraña porque tienen miedo a perder su trabajo por incapacitarse tanto. Entonces es una situación que hay que empezar a sensibilizar en todas las esferas sociales. Claro, doctora Carolina Guerra, gracias por acompañarnos, neuróloga clínica, CEO y fundadora de Doctora Migraña SAS, y además pues hoy hablando de este tema tan interesante. Última pregunta para una respuesta muy rápida: ¿cómo evitar que la migraña se vuelva crónica, o si uno ya tiene estos episodios y estos ataques, ya puede ser entonces una enfermedad para toda la vida? La migraña primero no tiene cura, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso debemos buscar tratamiento. Y lo segundo es, tratemos de evitar sobremedicarnos y automedicarnos. El consumo excesivo de analgésicos nos va a dar mucho más dolor de cabeza. El no dormir bien, el tener sobrepeso, el no hacer ejercicio, el tener ansiedad, depresión, trastorno afectivo bipolar no tratados también influye. Entonces, hay que consultar para poder mirar de forma global lo que está sucediendo y tratar todas esas posibles causas que nos cronifiquen la enfermedad. Doctora, sí, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Más Salud y por compartir con nosotros esta información valiosa para evitar dolores de cabeza. A ustedes también, muchas gracias por el espacio. Y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar pendientes de Más Salud. Invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos, los programas que hemos hecho de las diferentes temporadas a través de nuestro canal de YouTube. Que tengan una buena jornada.